Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Listo, ya estamos al aire. Ok. Hoy cuando Carito me llamó ahorita como a las 5 de la tarde, me dijo, Doc, ¿usted tiene algo preparado? Y yo le dije, Carito, o sea, 5 de la tarde no, pero ya me pongo de una a ver qué quiere el Señor decirnos a todas nosotras hoy. Y el Señor me inquietó, no, hoy no vamos a hablar porque hoy era la clausura de todo lo que habíamos estudiado este tiempo. Ya Carito la tenía preparada, así que esa nos la dará el lunes. Pero el Señor sabrá por qué nos permite hoy hablar de otras cosas que van a enriquecer nuestra vida, pero que se sale un poquito de pronto de lo que veníamos hablando, aunque todo hace parte. Y el estudio que me dio el Señor esta noche es, ¿qué tan sumergido estás en el Espíritu de Dios? Y es un estudio que realmente hace muchos cuestionamientos en nuestra vida, porque a veces nosotros creemos que estamos muy adultos, pero cuando comenzamos a analizarnos a través de la palabra, de pronto estamos muy niños, o lo contrario, creemos que todavía somos muy niños y cuando nos vemos con la palabra, resulta que ya estamos en una etapa más avanzada. Realmente, cuando nosotros hablamos del ciclo de la vida, y es algo tan tremendo, porque en el ciclo de la vida normal, nosotros tenemos 4 etapas, al igual que lo vemos también en el Espíritu de Dios. Y las 4 etapas son niñez, adolescencia, adultez y vejez. Esas son las 4 etapas. Y cuando uno comienza a estudiar desde el punto de vista de la psicología mundana, las características de cada etapa van a notar cómo muchas de ellas se parecen a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo malo? Quedarnos estancados en una de esas etapas y no crecer, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En la etapa de la infancia o de la niñez, nosotros vemos que hay un crecimiento físico supremamente rápido, ¿no es cierto? Yo creo que es en la etapa donde más cambios físicos hay en nuestro organismo. También está como la avidez por aprender, por absorber todos como una esponjita, pero eso lo hacemos a través de la interacción social y del juego. Por eso es que los jardines infantiles uno ve que no es lo mismo que ya un niño más grande o adolescente que ya se puede quedar en un salón de clase, recibir horas de clase ya por periodos más largas porque pues su atención va a estar diferente. Cuando son niños, todo lo quieren jugar, todo lo quieren interactuar y por eso ustedes ven que los profesores los sacan a los parques para que ellos tengan contacto con la naturaleza, aprendan de la naturaleza a través de juegos para que puedan entender según su mente lo que se les quiere enseñar. Pero en la etapa ya de la adolescencia, ahí vemos que el niño lo caracteriza la rebeldía, lo caracteriza el que no sabe dónde estar. Es una búsqueda de identidad constante. Quiere ser independiente, pero depende totalmente de los papás. Quiere explorar su sexualidad y a veces si no tiene una orientación adecuada, lo hace mal. Y es allí nosotros como padres que no podemos perder nada en esa etapa de nuestros hijos, porque es una etapa que nos ayuda a estabilizarlos y a establecerlos para su juventud. Pero luego en la juventud y en la adultez, porque hoy en día podemos hablar de ellas dos juntas, el crecimiento ya está completo. El crecimiento físico ya se ha dado por completo, pero el crecimiento mental y psicológico comienza como a formarse de una manera mucho más fuerte, porque lo que había sido sembrado como niño y como adolescente, ya en la juventud y en la adultez,
ellos tienen que aplicar lo aprendido y manejar todo lo que son las frustraciones, saber que todos sus actos van a tener consecuencias, sean buenas o malas, y ellos tienen que realmente aprender a afrontar las consecuencias de sus actos. Y es la toma de decisiones que define su vida realmente. Pero en la vejez se caracteriza porque también hay cambios físicos. Hay disminución de la fuerza, de pronto la visión comienza a disminuir, la agudeza mental está un poquito más lenta, pero la reflexión y la observación están cada vez más inventadas. Esta es una etapa que se caracteriza mucho porque uno reflexiona sobre la vida, pero lo hace de manera sabia, basado en las experiencias, y uno no toma decisiones a la ligera, sino que ya las medita y las estudia para saber cómo debe reaccionar ante las determinadas situaciones. Y eso sucede en nuestra vida. Y ahora sí yo quiero que entremos en el estudio de hoy y vámonos a Ezequiel 47 y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Ezequiel 1:40. Ezequiel 47 del versículo 1 al 6. Bueno, entonces en traducción en lenguaje actual dice, aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por la parte de afuera me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver también que por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba hasta los tobillos. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresábamos a la orilla, ¿hasta ahí? A la orilla del río, ok. Hasta la orilla. Y yo les hago la misma pregunta. ¿Ustedes han meditado bien en todo esto? Porque es tremendo lo que el Señor hace con nosotros. Aquí Ezequiel, en la traducción que lo leímos, es el que está escribiendo el libro. Y cuando habla de aquel hombre, realmente él aquí está hablando de Dios. Es Dios quien está guiando a Ezequiel. Cuando uno lo lee en la versión Reina Valera, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. O sea, el Señor dirigía a Ezequiel. Ezequiel aquí no estaba tomando ninguna decisión. Él era llevado y dirigido por Dios. Y Ezequiel se deja dirigir por el Señor, porque el Señor quería mostrarle algo a Ezequiel. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 6, ¿has visto, hijo de hombre? O sea, estás viendo todo lo que te acabo de mostrar. ¿Eres capaz de comprender lo que te acabo de mostrar? La profundidad de mi conocimiento. Y vemos que acá el relato o la porción bíblica que leímos habla mucho del agua. ¿Por qué del agua? Porque el agua en la Biblia es la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice que esa agua nos limpia. ¿Quién lo quiere leer? Brigitte, por favor, Efesios 5:26. Gloria, por favor, Juan 7:37 y 38. María Claudia, Juan 4:13, 14. Listo. Efesios 5:26. Sí. Lo hizo para hacerla solo suya,
limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Ok. Si uno lo lee en Reina Valera dice limpiándolo por medio de la palabra. ¿Listo? Entonces vemos que la palabra es el agua de vida. ¿Qué dice Juan 7, 37 y 38? Porque aquí no solamente estamos hablando que es la palabra, sino que Jesús mismo es el agua de vida y Él está dispuesto a saciar nuestra sed espiritual. Es el único capaz de lavar nuestros pecados. Amén. Léelo, Gloria, sí. Sí, Señor. En el último y gran día de la fiesta de Jesús, se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Y qué dice Juan 4, 13 y 14? Es Juan 4. Versículos 13 y 14. Ok, ya había cogido Juan 3. Bueno, Juan 4, versículos 13 y 14. Sí. Biblia de las Américas. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Fíjense el poder del agua. No solamente que Jesús es la fuente de agua de vida, sino que cuando nosotros bebemos de esa agua, nosotros también somos fuente de agua que salta para vida eterna. Por eso es que nosotros somos capaces de poder compartir el evangelio y llevar esas buenas nuevas, porque esas buenas nuevas son las que dan vida, son las que dan salvación. Ezequiel estuvo en el río de Dios y él estuvo en los 4 niveles de profundidad que el Señor le quería mostrar. Y vemos en Ezequiel 1, que es donde vamos a estar mucho más tiempo como detenidos y analizando. Vemos en Ezequiel 1 que esta agua brotaba del trono de Dios. En el versículo 1 de Ezequiel 47. Era un agua que brotaba del mismo trono de Dios. Este río fluye del mismo trono de Dios. Él es el agua de la vida. Y yo les hago una pregunta. ¿Dónde está Jesucristo sentado? A la diestra de Dios. Y resulta que es tremendo porque las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y yo he aprendido con los años que lo que está escrito nada es por casualidad. Todo es el Señor queriendo mostrarnos algo. El Señor es la misma fuente de agua de vida. Y realmente por eso esas aguas que el Señor le mostró a Ezequiel son las aguas que fluyen del mismo Dios. Es el mismo Cristo mostrando cómo son sus aguas de vida y cómo nosotros crecemos en la vida diaria con Él. Y dice que lo primero que le mostró, vamos a Apocalipsis 22 y van a ver cómo refuerza el Nuevo Testamento esta palabra que le fue mostrada a Ezequiel. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice, y me mostró, ¿a quién le mostró? ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Juan. Juan, ¿no es cierto? Le mostró a Juan y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Miren que lo que les acabo de mostrar en Ezequiel nos lo vuelven a afirmar en Apocalipsis 22. Dos escritores totalmente diferentes para que no haya lugar a duda que ese río de agua de vida viene del trono de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí,
y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y yo le decía al Señor ahorita, wow, Señor, de verdad, que qué promesa tan hermosa la que tú nos das. Pero resulta que para nosotros poder estar allí sirviendo al Señor, tenemos que atravesar el río, tenemos que haber bebido y estar sumergidos en el río de Dios. Y es la única manera en que nuestra luz será Él, en que nosotros vamos a poder compartir con Él. Su gloria estará llenando ese lugar y nosotros vamos a estar sumergidos en su gloria. Y habiéndoles hecho esta introducción, vámonos para el primer nivel, que es la etapa de bebé o la etapa de niñez. Y dice Ezequiel 47, que es donde estamos, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos o 500 metros, como nos lo dijo ahorita Vivi cuando nos leyó. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Fíjense lo tremendo. El Señor coge a Ezequiel y lo guía. Y lo guía de 500 metros en 500 metros. ¿Por qué? Porque el Señor fue tan exacto en medir 1000 codos, luego 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos. Porque cada etapa en el Señor debe tener una duración específica. Nosotros no podemos llevar 20 años en el Evangelio y todavía estar en la niñez. El Señor dice que nuestro crecimiento es paulatino y constante. No se detiene. Y el que nos guía a ese crecimiento es el Señor. Dios mismo llevó a Ezequiel y lo hizo llegar hasta las aguas, hasta los tobillos. Y yo quiero que ustedes vayan pensando conmigo, cuando nosotros nos metemos al mar, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a sumergirnos en el mar? Yo solo estoy hasta los tobillos, máximo hasta la rodilla, porque yo le tengo pánico al agua. Pero cuando uno está en los tobillos, ¿qué pasa con uno? Uno tiene el control. Si uno es el que lleva al hijo al mar, uno lleva al hijo y uno lo deja en los tobillos, pero uno está con él, cuidándolo, abrazándolo, no dejando que las olas se lo lleven para un lado y para otro. Pero la estabilidad al niño se la damos nosotros los papás. Y lo mismo sucede en esta primera etapa de nuestra vida cristiana. Realmente es un nivel muy hermoso, porque el Señor cuida de una manera increíble de nosotros. Él no permite que las corrientes nos lleven. Él con su Santo Espíritu se encarga de darnos las mejores cosas: el abrazo, el consentimiento, el amor, el cuidado, y lo hace de una manera tan palpable y tan tangible en nuestra vida que nosotros nos asombramos de decir: lloré y el Señor me respondió. Yo le pedí esto al Señor y Él me lo dio. No, es que yo amo al Señor porque mira el Señor cómo me cuida. Pero esta etapa de la niñez también se caracteriza porque nuestros pensamientos son superficiales, porque somos inmaduros. Entonces allí es cuando estamos que todas nuestras decisiones se basan en los sentimientos. Si me miran en la congregación, vuelvo porque me aman. Pero si no me miran, ya no vuelvo porque es que ahí no soy bien recibido. Si me aplauden por algo que yo dije, me quedo. Porque si me aplauden, ay, gracias, estoy haciendo las cosas bien. Buscamos realmente ser
como que todos nos los avalen. Todo está bien hecho, no me regañen, no me digan nada, porque realmente yo necesito irme sintiendo confiada en el lugar donde estoy. Y es una etapa normal por la que todas nosotras pasamos. Cuando uno llega ya uno con años siendo cristiano, uno llega a una congregación nueva y uno llega con cantidad de dudas, de inseguridades, más si uno ha sido lastimado, porque uno cree que donde llega le va a pasar lo mismo. Y uno todavía se basa, si uno no se ha fortalecido en el Señor, uno se basa en los sentimientos, en cómo me van a mirar, cómo me van a recibir, dónde me van a sentar. Y si yo venía sirviendo de otra congregación, pues yo quiero seguir sirviendo en esta. ¿Y por qué no me hacen servir a mí? Porque a la hermanita que acaba de llegar sí le dieron el servicio y a mí no me lo dieron. Y uno es totalmente inmaduro. Pero el Señor nos dice, oye, yo te tengo en esta etapa, pero te tengo por un corto tiempo. Porque yo te tengo que llevar a la otra etapa. Y cuando nosotros crecemos, claro que nos vamos a golpear. Los niños comienzan a caminar y se golpean. ¿Y por eso dejan de intentarlo? No. Ahí está el papá ayudándolo a que el siguiente paso que dé, lo dé de manera firme. ¿No es cierto? Pero cuando tú ya llevas años en el evangelio y todavía crees que el hermano que tienes al lado o el pastor es tu muleta para andar, no has crecido. Sigues siendo un bebé que necesitas seguridad en cada paso y por eso tus ojos están en el pastor y no en Dios. Realmente, nosotros en esta primera etapa comenzamos a confiar a medida que vamos creciendo como niños. Ya yo di un paso firme, entonces ya me puedo lanzar a dar dos. Y comenzamos a confiar en nuestros recursos, en nuestra sabiduría, la que ya traíamos, en nuestros talentos y dones. Ay, pero si yo de verdad hablo bonito, ¿por qué no me dejan predicar? Y si yo soy docente, porque soy profesora, ¿por qué no puedo enseñar en la iglesia si esa es mi vocación, enseñar? Y si yo cantaba, ¿por qué no puedo cantar ahorita? ¿Qué me impide cantar? Porque todos los juzgamos allí. Lo feo en esta etapa es que hay celos, hay contiendas, hay una fe no sólida, preocupaciones por las cosas del mundo. Nuestra mente en esta etapa aún no está enteramente renovada. Queremos juzgar por lo que ha sido enseñado. Y vámonos a 1 Corintios 3 y vamos a leer del versículo 1 al 6. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Imagínense aquí Pablo. Pablo comienza a llegarle muchas quejas de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto comenzó a tener celos, disensiones, peleas entre ellos. Eran hermanos, era una congregación. No estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de una congregación que era totalmente carnal. Y le dice Pablo, oye, tú todavía eres un niño, no les puedo hablar con viandas, no les puedo hablar palabra fuerte, porque si no te ofendes y te dueles. Tú todavía no entiendes la radicalidad de la palabra.
Cree que puede fluctuar entre una corriente y la otra. Tú crees que debes mirar a Apolos o a mí, pero no a Cristo todavía, porque tú nada más con nosotros te debes estar bien. Entonces, en nuestro caso, nosotros diríamos, yo voy a la iglesia si el pastor me habla y es el que va a predicar, porque es que el hermano Leonardo habla muy fuerte. O, uy, no, hoy el pastor estuvo regañón, mejor yo vengo el otro domingo que hable el hermano Leonardo. Y comenzamos de verdad a poner nuestra mirada en una bobada que de nada nos edifica. O por el contrario, ay, ¿y por qué hoy va a servir ese hermano? ¿Y por qué él va a servir la cena? Si yo llevo tantos años en la congregación y fui primero que Gloria y que Leonel, y porque ahora ellos cogieron y repartieron la cena un día y no yo. O porque Brigitte está enseñando aquí los lunes y yo no, que llevo más tiempo. Y comenzamos a fijarnos en una cosa, y Pablo aquí describe lo que es un bebé, lo que es un niño en la iglesia. Lo caracterizan celos, contiendas y disensiones. Son las tres características muy, muy claras que nos da Pablo de la iglesia que es un niño. Y yo les pregunto, ¿cómo está nuestra congregación? ¿Será que nosotros en Casa de Oración Bogotá Norte somos ya maduros o aún somos niños? ¿En qué etapa estamos? Y eso es importante que lo revisemos, porque el Señor nos dice, no te debes quedar en esta etapa. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, la leche de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, y ahí sigue Pablo hablando. Realmente el Señor nos está diciendo, tienes que crecer, y tienes que crecer a la estatura del varón perfecto. No te puedes quedar como niño. Yo entiendo que un tiempo tú seas un bebé espiritual, que necesites leche, pero yo necesito, una vez que tú estás ya después de la leche, comenzarte a alimentar. Quiero darte proteína, carnita, que te ayude a desarrollar, porque si no, ¿qué va a pasar contigo? Y miren, cuando a mí me tocó enseñar en el programa de lactancia materna, nosotros siempre le decíamos a las mamás y recomendábamos que a los 6 meses ya comenzaran a darle otros alimentos a los hijos, pero que a los 9 los destetaran. Y yo veo muchas veces mamás que el hijo tiene 1 año, 2 años, 4 años y todavía le dan tetica. Y yo digo, increíble, porque no saben el daño que le están haciendo. Psicológicamente, esos niños cuando crecen son totalmente inmaduros e inestables. Son incapaces de tomar sus decisiones porque siempre van a estar en el hueco de la mamá. Eso Entonces, nos hace crear dependencia, ¿no? muchísimo. Se ha demostrado ya en psicología y en los programas de lactancia materna que hasta los 9 meses el vínculo es sano. Lo que tú le transfieres a tu hijo a través de amamantarlo es seguridad, confianza, amor, apoyo. Pero a los 9 meses ya él tienes que comenzar a destetarlo, porque él ya tiene que comenzar a ser un poco más independiente y tiene que comenzarse a alimentar de comida. Ya ahí las papillas son más constantes, las cremas son más constantes. O sea, ya tú vas aumentándole en su alimentación para que sus huesos se desarrollen, su cerebro se desarrolle correctamente. La parte nutricional es totalmente diferente a partir de los 9 meses. La leche materna ya es como agua, no los alimenta, solo los hidrata. Entonces, son niños que los dientecitos comienzan a crecerle feos, son niños que están descalcificados, y uno dice, ¿pero por qué? Tardan más en caminar, tardan más en desprenderse, porque han estado en el hueco de la mamá. Realmente son inseguros. Cuando a mí me llegan
mamás que a los 4 años el bebé todavía, yo le digo a la mamá, de manera muy grosera, como médico, les digo, ven, ¿tú le estás dando a tu hijo tetica por placer tuyo? ¿De verdad? O sea, ya eso al bebé no le sirve de nada. ¿A ti te gusta sentir los dientes en tu pezón? Yo les digo a las mamás, y muchas llegan, ay, y me mordió durísimo, doc. ¿Y para qué le das seno a esa edad? O sea, yo las exhorto y les pego unas frenadas porque no está bien, médicamente no está bien. Entonces, de la misma manera nos dice acá la palabra, oye, no te sigas comportando como bebé, destétate del pastor, destétate del hermanito. No es que yo no doy un paso si el pastor no me lo permite. No, yo oro por que el pastor ore por mí porque a mí el Señor no me responde las oraciones. ¿Quién ha dicho eso? ¿Acaso el Señor nos dice en su palabra que Él solamente escucha al pastor? Tenemos que crecer. Y ahí pasamos al segundo nivel. Y volvemos nuevamente a Ezequiel 47. Dice Ezequiel 47, verso. Verso, tan. Verso 4. No, perdón, sí. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea, el Señor te va introduciendo en su espíritu. Entonces ya te dice, oye, ya te voy a mostrar un poquito más allá y te voy a sumergir hasta las rodillas. El agua, ¿recuerdan qué es? Es la palabra. El agua, ¿qué es? Es el mismo Dios. El agua es Cristo, es el Espíritu de Dios. Entonces aquí en este segundo nivel, que es la preadolescencia y la adolescencia. Aquí, y uno lo ve en los hijos, todas las que hemos sido mamás. ¿Cómo es esta etapa en nuestros hijos? Yo le digo la edad de la caca. Porque ellos se creen muy grandes, que son capaces de tomar sus decisiones, pero realmente no toman ni una decisión sabia. Dicen que quieren hacer su vida, que los dejemos, pero les pasa una cosita así, se golpearon la uña y ¿a dónde van? A donde la mamá, mami, me machuqué. O sea, de verdad, uno se ríe mucho del adolescente cuando ya uno ha pasado la etapa y uno mira hacia atrás y uno dice, increíble. Yo me acuerdo tanto mi hija mayor fue muy rebelde, muy rebelde en la adolescencia. Y Andrea, un día, yo la regañé fuerte. Yo le había regalado un muñequito de muñequería country, porque yo vendía en esa época muñequería country. Y ella me pidió un osito, entonces yo le hice el osito y se lo regalé. Oh, sorpresa, porque la regañé, pasa con el osito. Yo estaba sentada en la sala, me lo muestra, ¿no? Para que yo viera que ella llevaba el osito. Hizo algo atrás y se salió, se rió, me miró, así como diciendo, mira lo que hice. Y yo ve qué habrá hecho Andrea. Cuando yo me asomo en el cuarto de la ropa, tenía el muñeco colgado en una cuerda, lo degolló y lo pintó con rojo así alrededor del cuello. Y yo decía, ve, o sea, ella pensó que eso me iba a causar una herida a mí. Entonces yo lo descolgué y se lo llevé y le dije, ahora mira a ver cómo lo arreglas, porque esto ya no es problema mío. O sea, ella creía con esos actos que me ofendía, porque ella se dejaba realmente guiar por sus emociones. Ella no miraba las consecuencias de sus actos. Solamente su emoción era su única guía. Realmente es nuestra mente en esta etapa la que nos gobierna, nuestros deseos, lo que yo quiero, lo que me proyecto mi vida. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el Señor y ya llevaba un tiempo en el Evangelio y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser profeta tuyo.
porque yo quiero que cuando yo llegue a una iglesia todo el mundo diga, llegó la profeta del Señor. Y yo sacaba pecho, ¿no? Y yo decía, de verdad que uno a veces no tiene ni idea de lo que pide. Nos jactamos tanto del conocimiento a veces. Nos jactamos que creemos conocer la Biblia porque nos sabemos unos cuantos versículos. Y creemos que ya con eso manejamos toda la vida cristiana. Lo malo es que no manejamos la nuestra, sino que queremos manejar la de los demás. Nuestras reacciones son carnales. Habla, cuéntame, Brigitte. Doc, pues no sé, pues te lo digo porque estoy con un adolescente actualmente. Y si yo lo llevo al plano como tú nos lo estás explicando, ellos son muy reactivos. Y entonces pasa lo que tú dices, que no piensan en las consecuencias, sino que son reactivos. No me gustó esto. Y de una vez ya, o sea, no se toma, y eso pasa también en la iglesia. Exactamente Tal eso, o cual. sea, uno, no, es que no me gustó y entonces ya toman decisiones y no se dan cuenta Y me que voy, me voy. exactamente, o sea, son reactivos también. Mira que Israel, mi segundo hijo, él siempre ha sido una persona muy grosera, muy rápida de labios. Israel cuando era adolescente me hería mucho, porque él me decía, tú sí que eres un fastidio. O sea, él no sabe cómo mataba mi corazón. Y uno dice a veces, Señor, de verdad, uno es así en la iglesia. Uno a veces no sabe cómo hiere al hermano que está al lado. Y de pronto el hermano a nuestro lado es un niño. Pero como yo todavía soy un adolescente, pues no mido las consecuencias de lo que yo hablo. Y a veces herimos a nuestros hermanos solamente porque a nosotros nos parece. Porque la palabra de Dios dice, pero nos volvemos tan jueces. Los adolescentes, de verdad, miren nuestros hijos cómo nos juzgan. Es el peor verdugo que tenemos. Ay, no que tú eres cristiano. Y si tú conoces la palabra, entonces, ¿por qué me dices eso? Y no que debes morir a tu carne. ¿Y por qué? Mira que la palabra dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, si saben la palabra, eso es la actitud del adolescente. Y realmente los adolescentes dan un paso para adelante, mami, perdóname, no te vuelvo a herir, yo te amo, te prometo que voy a cambiar y al otro día tenga el peor comportamiento del mundo. Y vamos a leer Mateo 16 del 13 al 20 y el versículo 23. Y Vivi, por favor, me lee Mateo 18 del 1 al 5. ¿Quién va a leer Mateo 16 del 13 al 20 y el 23? Y vamos a ver la vida de Pedro, ¿no? Pedro era un adolescente total mientras caminaba con el Señor. Pedro para mí es un ejemplo en muchas cosas. Mateo 16 del 13 al 20. Lo voy a leer yo, Bueno, 13 del 20 al 20, no, del Mateo 20, 16 del sí, 13 al 20. sí señora, 13 al 20. Viendo Jesús Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le Sí. respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Y el Ahora 23, el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. miren, de verdad que uno lee este pasaje y es tan característico del adolescente. Pedro le había acabado de decir a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 23 le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Era el mismo. Y el adolescente se comporta así. En algunos momentos se deja guiar por la palabra de Dios, pero en otros dice, no me parece. Yo creo que eso que dice la palabra es exagerado, porque yo pienso que las cosas deben ser así. O sea, son más sabios que lo que la palabra de Dios dice. Tienen algo de revelación, pero cuando ya es de aplicar esa revelación, no saben cómo hacerlo. Entonces, el adolescente tiene conocimiento, pero el corazón no está rendido a Dios. Puede tener destellos de comunión con Dios, pero aún su carne todavía les pesa mucho. ¿Qué dice Mateo 18 del 1 al 5? Del 1 al 5, Mateo 18, permítame. Mateo 18 en traducción en lenguaje actual. Y dice como título, ¿quién es el más importante? ¿Del 1 al qué? Perdóname. Al 5. Ok. En esa ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar de manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si, allá, hasta ahí. Ya, hasta ahí. Miren lo tremendo. ¿Por qué le habrán preguntado al Señor quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué esa pregunta a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quién es el más importante aquí? El adolescente quiere reconocimiento. El adolescente quiere ser el más importante para Jesús, para el pastor, para su maestro. Miren en clases. Tú eres profe, ¿no es cierto, Vivi? ¿No? ¿Quién aquí ha sido profesora de salón de adolescentes? ¿No tenemos tú, Brigitte? ¿Cómo Pero son las adolescentes? en la Yo iglesia, también, pero En la iglesia. en la iglesia, sí. Ok. Fuera de la iglesia yo tuve la oportunidad de ser profesora de adolescentes, porque yo vivía en la base en Melgar y me pidieron el favor que si les dictaba educación sexual. Entonces yo veía de 6º a 9º grado. Y había algo muy tremendo si yo veía los de 6º y los de 9º. Los de 9º, importaculistas total. Nada de lo que me digan me interesa. Pero los de 6º grado, que eran más pequeños, ellos sí querían estar en el hueco mío. Entonces, eran los que estudiaban y alzaban la mano por todo, ¿no? Yo participo, para que uno los mirara, para que uno los nombrara coordinador del grupo, para que uno tal. Lo mismo hacían ellos.
Ven Jesús, ¿quién es el mayor? Porque es que nosotros todos queremos ser tu mano derecha. O sea, aquí todo es por estatus. En la iglesia es igual. En la iglesia nosotros queremos que el pastor nos dé algún reconocimiento para estar cerca de él. Y yo digo a veces, Dios mío, ¿por qué? Y eso que en casa de oración uno no ve casi este comportamiento. Pero en otras iglesias, los 12 del pastor, el grupo del pastor, los consejeros del pastor, y son los reyes de la congregación. O sea, realmente lo que querían era un puesto, no una responsabilidad. Pero ¿qué dice Mateo 20, del 20 al 23? ¿Quién lo lee? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tremendo, tremendo. Y ellos fueron mártires, ¿no? Ya cuando crecieron, cuando alcanzaron su etapa espiritual de la vejez, ellos pudieron morir y entregar su vida por Cristo. Pero aquí a ellos no les interesaba entregar la vida por Cristo. Aquí ellos lo único que querían era sentarse al lado de Jesús, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es increíble. Y eso pasa con los adolescentes. Los discípulos del segundo nivel quieren ser servidos, quieren ser reconocidos, pero no quieren servir. Y lo malo de estar en esta etapa y quedarnos en esta etapa es que los discípulos que están en esta adolescencia por mucho tiempo se vuelven fariseos. Ellos dan consejos, pero no ven errores. Piden que la iglesia se ame, pero ellos no la aman. Se benefician de ella. Predican, conocen, exhortan a través de la palabra, pero la vida de ellos está muy alejada de la palabra. Y ahí pasamos al tercer nivel. Y en el tercer nivel vemos que el mismo Señor lleva a Ezequiel por el río 500 metros más. Pero ya aquí lo sumerge no hasta las rodillas, sino hasta los lomos. Y cuando uno busca los lomos en el hebreo, esos lomos se refieren al cuello. O sea, el agua ya está hasta el cuello. Tú estás sumergido hasta el cuello. Y esta es la etapa de la juventud y de la adultez. Porque aquí tú ya comienzas a ver que tú no tienes el control absoluto. Tú ya pisas, todavía estás pisando suelo, estás dentro del agua, ¿no? Estás pisando suelo, pero ya te cuesta trabajo dar el paso. Ya es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya el agua está ejerciendo presión sobre ti. Aquí el Señor comienza el moldeamiento más grande en nuestra vida, en esta etapa. El Señor tiene que mostrarnos que nosotros no tenemos el control, que el control le pertenece a Él. El Señor nos muestra que nuestras fuerzas son insuficientes para resolver las situaciones. Él nos dice aquí, oye, tu carne se puede resistir, pero aquí el que manda soy yo. Así que yo te pido que aumentes tu confianza en mí, que aumentes tu confianza en lo que has aprendido en la palabra, que comiences a descansar en mí, porque yo soy el que resuelvo. Aquí ya reflexionamos, meditamos y somos capaces de ver algunos errores nuestros. No los reconocemos todos, solo algunos.
De pronto los que son más grandes, porque los que son tan pequeñitos, eso los sigo ocultando. Eso nadie se va a dar cuenta aún. Nos preocupa quedar bien con los demás. Tenemos cierto grado de humildad, cierto grado de mansedumbre, pero el peligro de esta etapa, quedarnos mucho tiempo, es que nos podemos volver manipuladores por el conocimiento que ya tenemos. Entonces nos creemos lo más justos de los justos. Ninguna iglesia, no voy porque esa iglesia, mira lo que hace el pastor. O sea, hoy el pastor, mira, se salió de sus cabales, gritó a alguien. Uy, no, eso está lleno de pecadores, yo no voy. Si eso lo hace el pastor, ¿qué no será de nosotros? Si eso lo hace el líder, que llega tarde, porque yo no voy a llegar tarde. No, de verdad que esa iglesia es muy indisciplinada. Yo voy a buscar otra iglesia porque esta congregación no me es suficiente. Y comenzamos a juzgar basados en el conocimiento de la palabra, pero aún hay un dejo de orgullo en nosotros. Pero aquí dice el Espíritu Santo, voy a quebrantarte. Voy a quebrantarte porque en cualquier momento, en esta etapa, tú puedes perder el control. Y miren que uno comienza en el mar, ustedes se meten, y el agua está aquí, y de pronto van a dar un paso más, ¡uy! Y hubo un hueco en el mar. Entonces uno se asusta porque ya no pisa el suelo, entonces uno se echa hacia atrás. Porque aún nosotros queremos controlar nuestra vida, pero ya estamos muy cerca de soltarnos en los brazos del Señor. Reconocemos que nuestros recursos son insuficientes. Hay quebranto del Espíritu Santo para formar nuestro carácter, la humillación para doblegar nuestro orgullo, pero aún no somos capaces de rendirnos a todo lo que el Señor nos pide. Y decimos de cajón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy al médico a tomar esas medicinas porque el Señor me sana. O como decía ayer nuestro pastor en la predicación, todo se lo dejo a Dios. Y cogemos y aplicamos la palabra, pero no de la manera correcta, con la sumisión correcta, rendidos realmente nuestra vida a Dios. Todavía nosotros por momentos mostramos que en nuestras fuerzas podemos lograrlo. Todavía tenemos metas y propósitos propios. Aquí podemos decretar, liberar, ordenar al Señor, porque como conocemos la palabra, pero no nos hemos sumergido en la profundidad de la palabra. Y dice el cuarto nivel, que este sí quiero que lo leamos, versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Miren que ya aquí Ezequiel era capaz de reconocer que ya el río no lo podía pasar. Que para poderlo pasar tenía que nadar. Y para cuando tú nadas, tú descansas en el Señor. Es Él el que guía las corrientes de tus aguas. Él es el que te da las fuerzas para que tú puedas atravesar distancias grandes. Él es el que comienza a colocar en ti el querer como el hacer. Aquí dependemos totalmente de Dios. No cuestionamos, simplemente aceptamos con gozo. Aquí sabemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta. Y porque lo sé, descanso. No me preocupo. Puedo realmente dormir en paz y levantarme en paz, sabiendo que el Señor tiene el control. Miren, ahorita nosotros estamos atravesando una etapa difícil con nuestros hijos porque son adultos, toman decisiones de adultos y uno a veces como papá se da cuenta que las decisiones que están tomando no son las mejores y que les va a traer dolor, que van a llorar y que en algún momento se van a acercar nuevamente porque no, porque ya yo lo decidí, yo lo hago. El sábado yo lo oraba al Señor y mi oración fue: Señor, sé que tienes el control. Yo te he pedido mucho
que el propósito para la vida de mis hijos, Señor, comience a dar su fruto. Y no sé si estas malas decisiones que ellos están tomando, tú lo estás permitiendo para poder enderezar la vida de cada uno de ellos. Sé que su corazón se va a doler. Ahora yo te pido sabiduría para guiarlos y aconsejarlos. Y fortaleza para soportar el dolor, porque si un hijo se duele, yo me duelo. Pero confío plenamente que el Señor tiene el control. Y me acosté a dormir y pude dormir toda la noche. Realmente, cuando uno comienza a confiar en el Señor, la vida de uno se vuelve tan ligera y tan liviana. Cuando uno dice, Señor, es que realmente por mucho que yo haga no lo voy a lograr y a ti no te place. Y eso no quiere decir que yo me voy a tirar a esperar la voluntad de Dios, porque el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, trabaja. Yo bendigo la obra de tus manos. Búscame mientras pueda ser hallado. Tiene que ser una acción constante para poder estar en ese descanso que dice el Señor. Aquí, en esta etapa, yo me duelo por mi hermano. En la tercera etapa, me duelo por los que yo quiero, pero no por todos. Pero en este cuarto nivel, yo me duelo por lo que le pasa a mi hermano. Por eso soy capaz de orar por los otros. Soy capaz de sostenerlos en oración, como hizo Moisés, que ya se debilitaba y cada uno le agarró un brazo para que la batalla fuera ganada. Soy capaz de rendir mis fuerzas al servicio de Dios. Realmente ese nivel es cuando se pierde, que el pisar tierra firme es lo mejor que me puede pasar, porque es el Señor el que guía mi vida. Que Dios hace todas las cosas, que Él es el Todopoderoso, que solo Cristo me puede cambiar, que solo Cristo puede cambiar a mi familia, puede cambiar a mis hijos, puede cambiar a mi esposo, que no soy yo, mi única batalla tiene que ser librada en oración. Tengo que llenarme del Espíritu Santo para que cuando yo comparta la palabra sea el Espíritu Santo el que fluya, no yo, no mi conocimiento en palabra, sino realmente mi vida en palabra es lo que debe fluir. Aquí yo puedo decir, Señor, tu gracia me basta. Mi poder se perfecciona, tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Tengo contentamiento con todo, como lo decía Pablo. No me importa la situación, Señor. Tengo gozo porque sé que tú tienes el control. Aquí ya podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a uno le parece increíble poder llegar a este nivel. Porque realmente aquí Pablo ya no vivía para él. Pablo vivía para Cristo. Y esa es la estatura a la que el Señor nos quiere llevar. Esa es la profundidad de su espíritu, que el Señor nos dice, necesito que te rindas a mí. El Señor no se va a conformar con que tú te quedes en la primera, segunda o tercera etapa. El Señor estará contento y gozoso con nosotros cuando nosotros estemos en el cuarto nivel, porque ya nuestra vida no nos pertenece, porque realmente se la hemos entregado a Él y Él es el que tiene el control, Él es el que puede hacer. Y por último, busquemos Filipenses 3 y con eso termino. Y miren lo que decía Pablo, versículo del 7 a 14. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo vivía para Cristo. Pablo juzgaba no por su conocimiento, sino por lo que la palabra de Dios decía. Para Pablo lo único que le importaba era ser hallado por Cristo. Lo demás no tenía ningún valor. Su vida no tenía valor si realmente no la vivía para Él. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Necesito que te rindas a mí, que te dejes sumergir en las aguas de mi espíritu, que pierdas tu control y me lo dejes a mí, que soy yo quien lo tengo. Esa era lo que tenía el estudio para hoy. Espero que de verdad nos haya edificado, porque creo que realmente el Señor da todo para edificarnos en todo momento a todos, y que podamos descansar en esta palabra y decir: Señor, tú trabajas diariamente en mí y eres tú el que tiene el control. Brigitte, te dejo otra vez la palabra. Ay, Doc, muchísimas gracias. Qué linda enseñanza. De verdad que lo que tú dices es edificante para cada una. Yo sé que a cada una le quedó algo especial en el corazón. Gracias, mi Doc. Me comentaba Carito que a la hermana Carmen le fue muy bien en la cirugía, pues ya habíamos hablado al inicio, y pues que está un poco adolorida, pero pues bueno, ya salió de ese procedimiento y que ya está en casita y que está bien. Entonces, para las que habíamos estado orando por ella, pues comentarles que ya la hermana Carmen ya le hicieron su procedimiento. De todas maneras, pues bueno, la idea es no dejar pasar este espacio, y pues sí me gustaría de pronto que alguna quisiera compartir algo de la enseñanza, algo que le haya quedado o que le haya resonado ahí en su corazoncito. Si no lo quiere compartir, bienvenido es. Pues me llamó la atención lo que decía la maita Claudia sobre lo de amamantar un bebé hasta determinada edad. Yo amamanté a Angélica hasta los 4 años, y pues lo que decía la maita Claudia tiene toda la razón en el sentido de que cuando la metí a estudiar la transición fue una odisea por lo que decía la maita Claudia. No había independencia sino dependencia de mí, y entonces pues como yo no entendía y lo tierna que soy yo, entonces fue una manera muy brusca. Pues, o sea, no me atreví a pegarle duro porque Angélica siempre desde pequeñita fue muy tierna y muy delicadita. Entonces, como ya era tan brusca para pegar, me da miedo, pues, pero sí me tocaba empujarla y salir corriendo, dejarla en el colegio y salir corriendo porque ella no quería quedarse, sino que se atorara conmigo. Y el primer bimestre del estudio de transición no quería, entonces, pues, mi manera de enseñar fue brusca, fea, y entonces le pegaba, y entonces, pues, fue feo. Entonces, ahorita que está diciendo la maestra Claudia, eso entiendo yo ahora por qué, ¿no? Que no, y la solté del seno fue porque mi esposito le dijo, no más, porque estaba muy flaca. Entonces, pues, esas son uno cree que es que eso, lo que decía la hermanita, al principio de pronto es amor, pero pues uno no se imagina que puede también volverla dependiente de uno, ¿no? Y hasta el momento que ya tiene 33 años, en parte tiene mucha dependencia de mí, y pues ahora lo entiendo, pero ay, yo digo que ya es hora de que madure. Y Así es. pues en cuanto a mí, pues digo yo que a veces estoy en la etapa de niñez, de la adolescencia, porque a veces me comporto como una niña, que llore, que no sé qué, y a veces, entonces, pues en este momento como que no sabría qué etapa estoy, porque como que me ponía a analizar lo que decía la hermanita Claudia, y lo que le digo, o sea, de acuerdo a las circunstancias me comporto a veces como una niña, a veces como una adulta, a veces, que yo, ay, Dios mío, que el Señor tenga misericordia. Gracias, hermanita Gloria. ¿Alguien más? La vivista que se habla. Que claro que ella era la de la culpa y le pegaba a la niña. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué pecado? No, gracias. Sé que Dios sí preparó este mensaje, pues para las que estamos. Creo que Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Entonces, quedé edificada, aprendí mucho.
Y más que aprender, yo pienso que es como reflexionar en qué etapa debo de seguir madurando y seguir aprendiendo cada día más de la palabra y de esa fuente que es nuestro Señor y la dependencia completa de Él, hasta soltarnos en el mar, como tú decías, y ya dejar que Él sea, que las huellas en la arena sean las de Él. Entonces, muy, muy edificante. Muchas gracias, Clau, por dejarte usar. Y María C. No, como complementando lo que decía la hermana Nancy, yo creo que eso es por instinto de mujeres que seamos consentidas a esta edad. Es que yo les digo, mis hijitos, sobre todo Santi, me dicen, mami, no te terminas de criar, pero ¿qué quiere? Ya que vio, ¿qué quiere que le come? Entonces yo creo que no, sí es instinto como de ser protegidas, nosotras las mujeres, y de verdad, pues yo me siento así, a esta edad que tengo, y, pero sí, no, yo creo que es un ser consentida sano, ¿sí? Definitivamente es, y no es llamar la atención ni nada, hermana Nancy, no, 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 no. Es que bueno, yo no sé, como decía mi hermana, ay, mi hijita, que como pues cuando nos enfermamos nosotras, que nos da, bueno, tantas quebrantos de salud. Y ella me decía, mijita, es que al Señor le plació ponernos tantas arandelitas, entonces que los senos, que las cositas, y claro, pues nos dio el privilegio de que nosotros llevemos vida. Entonces, por ende, tenemos más arandelitas que el hombre. Pero nada, quería era complementar eso de la hermana Nancy, pero no, no, tranquila. Yo creo que todas las mujeres somos de alguna manera u otra consentidas. Y también lo veo en la Doc, porque imagínense, ella es la reina de la casa, con el hermano Leonardo y los dos hijitos, yo la entiendo de que uno sin querer queriendo, no es que como les digo, llame la atención, no, no sé, hay un instinto que inclusive el Señor no lo ha puesto en nosotras. Y sí, sí, somos una forma de ser consentidas, pero sanamente. Joana, ¿quieres aportar algo? No te escucho. El internet, seguro estamos. Ah, ¿Ya? ya. Es Sí. el internet que va y vuelve. Entonces, sí, les decía que a diferencia de lo que sucede en nuestra vida, pues, humana, sí, que uno, pues, en el fondo desea de que los hijos sean independientes, de que cuando salgan como a explorar el mundo, en mi caso que tengo uno de 12 y otro 16, pues sean como autónomos. En la vida espiritual sí, pues es totalmente diferente, ¿no? Porque sí debemos de tener esa dependencia total de Dios y no irnos por ahí como a explorar, no, al contrario, es como aferrarnos a su palabra, a su ley, a lo que Él nos enseña, entonces ahí es como un poquito diferente porque ahí sí debemos consentir, volvernos como esos niños que no quieren salir de su casa, entonces nosotros pues no salir de la protección, la guía y como de la casa de Dios. Exactamente, sí, señora. Bueno, chicas, gracias por la participación de todas. No sé, yo sí quisiera hacerles una pues, petición de oración precisamente por Joana. No, creo que Carolina en algún momento nos comentaba que ellos están teniendo algunos inconvenientes con el tema de seguridad donde ellos viven. Me gustaría que intercediéramos por ella, por la seguridad de su familia, de su esposo, de sus hijos, de ella misma. Ya el Señor ha dado muestras de que ella está o ellos están bajo el cuidado de Él, pero pues la situación allí donde está Joana está un poco complicada. Entonces, también para que la tengan en sus oraciones, en su devocional, a ella y a su familia. ¿Alguna otra de ustedes tiene alguna petición de oración? Que por No, favor sigamos orando por mi sobrino Richard, por temas mentales, porque ya salió del hospital y pues van a esperar a ver cómo la reacción de que le hicieron. Entonces, pues seguir orando porque pues el único que puede hacerlo libre es Dios.
Así es, sí, señora, claro que sí. Bueno, obviamente, pues seguimos orando por Luz Nelcy, por todo el proceso, por lo que están atravesando ellos como familia y pues bueno, seguimos orando por ellos. Mi Doc, ¿ibas a decir algo? Sí, por Cristian. Cristian es el esposo de, ellos son hermanos, están en España y él tuvo un accidente cerebrovascular con secuelas bastante serias. Y las niñas pues son pequeñas todavía y están sin recursos en España. ¿Cómo es que es el apellido de él, mi Doc? Tú Ay, no lo yo no habías me compartido la acuerdo. vez pasada. Sí, Espérate a ver si yo lo no me encuentro. acuerdo. Ok. ¿Alguna otra petición tienen, chicas? Sí, yo creo que sí podemos orar, pues por las personas que han estado en este tiempo pasando por momentos difíciles por lo de las lluvias, las inundaciones que hubo. Tengo conocidos en Isla del Sol y sé que el río Tunjuelito se les entró y pues se quedaron realmente sin dónde dormir casi, porque se les inundó todo, colchones, absolutamente todas las cosas. Entonces, sí hay personas que ahorita por la parte del invierno se han visto afectadas. Ah, bueno, mi baby, sí, señora. Y porfis orar seguir orando por mi sobrina Daisy, pues ya sabemos que el que la respalda es Dios, pero pues para que el Señor la fortalezca en su corazoncito, porque pues ha sido lastimada, entonces también seguir orando por ella y por los chicos de ella. Claro que sí. Mi María, ¿se ibas a decir algo? No, que no sabía la situación de Joana, entonces sí, que ver que estar intercediendo por ese tema también. Claro que sí. Entonces, bueno, nos organizamos entonces, hoy tenemos hartas. Entonces, si quieren, yo abro la oración o la cierro. Yo creería más bien que la cierro. Em, mi Doc, ¿tú orarías por favor por Daisy? ¿Sí? María C., orarías por favor por Cristian, por él es conocido de ustedes, ¿verdad, mi Doc? ¿Su familia? Es militar, ¿sí? Ujú, sí, sí me acuerdo que es Tiene militar. cerrado el micrófono, mi Doc. Sí, él es coronel retirado de la Fuerza Aérea. Ah, bueno, Ujú. ok, listo. Mi Vivi, ¿tú oras por favor por Richard, el sobrino de la hermana Nancy? ¿Sí, está bien? Eh, Cristian Ochoa, ya me Ochoa, acordé. Ujú. ok, listo. ¿Y cómo es que es el nombre de, Richard. Cristian. Ah, Ah, de la hermana Gloria? de la hermana Gloria es Richard Richard Rodríguez. Rodríguez. Cristian Ochoa es el amigo de la doc y del coronel. Y, bueno, entonces yo oraría por Joana, ¿les parece? Y, bueno, y cerramos entonces. Nancy, ¿estás por ahí, Nancy Viviana? Si no, no te escucho. Pero no tiene audio. oremos también por la hermana Carmen para su recuperación rápida. Claro que sí. No escucho a Nancy. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, señora, listo. Ahora sí, ya entendí. ¿Tú me ayudarías ahí entonces, Nancy Viviana, por la hermana Carmen, por la recuperación de su cirugía de los ojitos? ¿Está Ok, bien? sí, señor. Listo. Entonces, arranquemos, mi doc. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, realmente no tiene límites. Tú la das, Señor, a manos llenas, sin medidas, Señor, de manera abundante y sobreabundante, Señor. Nosotras, tus hijas, Señor, te agradecemos porque el estar contigo, Señor, realmente da confianza, da seguridad, da tranquilidad, Señor, da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles. Solo tu gracia nos fortalece, Señor.
Solo tu gracia, Señor, nos sostiene. Nada más, Señor. Solo tu gracia, Padre amado, nos puede, Señor, mostrar el camino que debemos seguir. Mira, Dios, la vida de Daisy, Señor, ella hoy tuvo audiencia. Salió lastimada en su corazón, Señor, porque realmente cuando hay esos enfrentamientos, Señor, sin tu Santo Espíritu, Señor, no hay nada. Es el que más hiera, el que más diga, el que más maltrate, Señor, el que eche cosas en cara, Señor, para poder justificar, oh Dios, la conducta de cada uno, Señor. Yo te pido, poderoso Dios, que cuando ellos se vuelvan a encontrar, Señor, tu amor esté en medio de ellos, Señor. El amor que un día se tuvieron, Señor, esté allí para perdonarse, oh Rey,